Eso pues nos permitirá luego de esta charla tener un espacio en el que podamos consultar lo que aquí hayamos dicho. Digamos que lo primero que tenemos que hacer es, para efectos de establecer una regla, es que todos ustedes tendrán, por el momento en el que nosotros estemos hablando, sus micrófonos apagados. Eso para efectos de que todos los que están escuchando en este momento no tengan la interferencia de las posibles intervenciones que pueda haber de parte de otras personas en el medio de la conferencia. Entonces, para empezar, digamos que al final de esta conversación vamos a abrir el micrófono para que cada uno de ustedes pueda hacer las preguntas que estime convenientes. Para ese efecto, lo que deberán hacer es levantar la mano. Yo estaré viendo la lista de participantes y les asignaré la palabra y yo mismo les desbloquearé el audio. Entonces, iniciando, digamos que lo primero que tenemos que hacer es hablar de por qué estamos hablando de la validez de los documentos electrónicos y del uso de las nuevas tecnologías en la contratación inmobiliaria. Y yo creo que es un tema bastante evidente que en este momento tenemos dificultades en el sector inmobiliario para la suscripción en general de contratos y acuerdos, que en las notarías no se está prestando el servicio en los términos, digamos, que estamos acostumbrados, en los tiempos en que estamos acostumbrados, y que adicional a eso, pues tenemos dificultades para suscribir contratos, por ejemplo, que no son necesariamente solemnes como el contrato de arrendamiento, en los que definitivamente la suscripción y la firma son bastante importantes, o en la promesa de compraventa. Siendo, digamos así, entonces podemos decir que es un tema actual, es un tema que nos genera una necesidad en estos momentos de buscar alternativas y herramientas para resolver la situación por la que estamos atravesando como especie. Lo primero que habría que preguntarse para poder hablar de contratación electrónica es un tema con materia de derecho empresarial, no pueden estar desprovistos de ninguna manera del análisis económico. Por eso es importante que antes de iniciar hagamos esta reflexión para cada uno de nosotros. En las compañías donde nosotros trabajamos, en las compañías donde somos directores, donde prestamos asesorías o servicios, ¿cuánto cuesta los elementos como papelería, autenticaciones y archivo? Y para una situación muy puntual, ¿cuánto cuesta la oportunidad de poder o no celebrar un contrato cuando todos nuestros clientes o aliados están, al igual que nosotros, en una situación de aislamiento por el virus que actualmente tenemos? Digamos que eso claramente nos genera otro valor adicional, y es el valor de la pérdida de la oportunidad. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de dedicarnos a pensar que es un drama que las notarías no puedan abrir o que no podemos notificar ciertos asuntos de nuestras relaciones contractuales en virtud de la ausencia de posibilidades de encontrarnos en el tú a tú, en el contacto personal? ¿Qué tal si en vez de pensar en esa dificultad pensamos en una solución? Sobre eso es que vamos a hablar. El primer elemento que es importante tener presente es que aquí ocurre algo. La gran mayoría de las personas no acuden a mecanismos digitales para la solución de sus situaciones contractuales por una razón muy importante, porque tienen miedo. Tienen miedo como este señor. Yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
Yo sé que yo sé y tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Pensemos por qué en este momento una persona que se dedica a la contratación inmobiliaria o a cualquier otro tipo de contratación tiene miedo de generar un contrato por mecanismos virtuales. La respuesta sería esta. Las personas que intentan ver las dificultades que les ofrece el mundo digital pensarán, ¿qué hago yo con un correo electrónico si no hay un contrato con una firma y con un sello de un notario que diga que esa persona efectivamente firmó el documento? Y sobre todo, digamos que la gran mayoría de las personas estarán pensando que ante la justicia un contrato firmado por un mecanismo electrónico a lo mejor no será válido. Luego, las dificultades que se presenten en razón del contrato firmado electrónicamente pueden no tener una solución que se ajuste a los criterios de seguridad que cada uno de nosotros piensa para efectos de celebrar su contrato. Teniendo en cuenta eso, digamos que la gran pregunta sería, ¿qué hago si no puedo celebrar un contrato físicamente, pero tampoco puedo hacerlo de manera electrónica porque no confío suficientemente en el sistema judicial, ni mucho menos en las normas que me permitan hacer este tipo de acuerdos vía documentos electrónicos? Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a los conceptos que contienen las normas establecidas para efectos de la contratación electrónica en Colombia. Lo llamativo del asunto es que la primera norma que habla de contratación electrónica en Colombia es una norma que para los efectos de la evolución en que estamos hoy al respecto, digamos que es una norma vieja. Es una norma de 1999 y es la ley 527. Esta ley, que la vamos a profundizar, va a ser el primer elemento del cuerpo normativo colombiano que nos va a establecer la posibilidad de celebrar un acuerdo por un mecanismo virtual, por un mecanismo electrónico. Luego de ello vienen otras normas que también son de muchísima importancia, pero vamos a analizar cada una de ellas. Igual aquí están las referencias normativas sobre estos documentos legales, es que vamos a trabajar sobre el tema de documentos electrónicos que las pueden consultar. Vamos a profundizar un poquito sobre la primera de ellas, sobre la ley 527 de 1999. Esta es una ley que aparece en un momento en el que los desarrollos tecnológicos no estaban en el nivel en el que estamos hoy. Definitivamente, la ley 527 aparece en un momento donde la tecnología más avanzada podría ser un Windows 98, con unas posibilidades muy limitadas respecto de las herramientas que ofrecía la computación y mucho más los mensajes de datos. Digamos que aquí estábamos en el inicio de los mensajes de datos apenas y ya el ordenamiento jurídico colombiano había previsto que podía haber un desarrollo interesante sobre el tema. ¿Qué dice esta ley? Lo primero que dice es, en Colombia es legal, es válido, tiene completamente establecidas las posibilidades y las herramientas para celebrar un contrato por un mecanismo digital. Primer elemento muy interesante. El segundo es que define que esos documentos electrónicos puedan tener una firma digital y definió el concepto de firma digital que, anticipemos, no es para nada, digamos,
esa imagen que pegamos en los documentos y luego remitimos por correo electrónico. Digamos que esa no será la firma que la ley va a permitir desde la perspectiva de la seguridad. Adicional a eso, esta norma estableció los requisitos de uso, tanto de seguridad como de escrituralidad y, por supuesto, el establecimiento de un tercero que permita, digamos, generar este espacio de validación de la firma. Yo estoy viendo que Cristian Hernández está levantando la mano. Cristian, las preguntas y las intervenciones las vamos a hacer al final. Yo le agradezco si usted anota o apunta su pregunta y al final, con todo el gusto, nosotros haremos lo posible por responderla. Adicional a esto, entonces la ley 527 del 99, digamos que también hace una referencia a la validez de estos documentos como prueba y también genera allí pues una regla. Finalmente, habla de la conservación de los mensajes. Esto ya es un mensaje claro. Los correos electrónicos, los documentos electrónicos que pretendamos hacer valer a modo de acuerdo de voluntades deberán ser conservados. Obviamente la regla de conservación será distinta a la que se utiliza para los documentos físicos. Entonces, la pregunta en este punto sería la siguiente. Si la norma existe desde 1999, si desde 1999 está permitido celebrar en Colombia contratos y acuerdos de voluntades de forma electrónica, ¿cómo es posible que en el año 2020 no tengamos la suficiente expansión de estos vehículos para poder simplificar, agilizar y volver mucho más eficiente la gestión contractual, hablando puntualmente para este caso de la gestión contractual inmobiliaria? Y la respuesta es muy simple. Cuando la ley 527 de 1999 estableció que las personas podrían firmar documentos electrónicos, también dijo que esos documentos electrónicos debían pasar por una entidad de certificación. Una entidad de certificación es una empresa de tecnología que se encarga de certificar la autenticidad tanto de la firma como del documento. Digamos que para 1999 no solamente no existían las entidades de certificación, sino que además su costo era bastante alto. El costo de acudir ante una entidad de certificación para celebrar un contrato era mucho más alto que el costo de ir a imprimirlo y llevarlo donde un notario para hacerlo autenticar o hacer una presentación personal, para utilizar el término correcto. Entonces, allí también se genera, digamos, una talanquera en el desarrollo de las actividades que pretendía la ley. Pero adicional a eso hay un tema de tradición que finalmente estamos intentando superar, pero que en definitiva apenas estamos en el camino. Es que a todos, digamos, por regla general, nos han enseñado que el documento que vale es el que tiene el sello de la notaría, el que tiene, digamos, físicamente la firma de las personas y el que uno normalmente tiene guardado en un archivo o en el lugar que le parezca más seguro. Ejemplo de esto es la tradición de nuestros abuelos o antepasados más lejanos de guardar las escrituras públicas en un lugar sumamente seguro de la casa, como por ejemplo debajo del colchón. ¿Y eso por qué? Pues básicamente por el deseo y por la creencia de que el documento físico es el que contiene el derecho, el que contiene la posibilidad de decir yo soy el dueño o usted me debe, etcétera, etcétera. Cosa que, digamos, podríamos decir que en principio no es tan cierta y que para uno hacer una revisión de las normas aplicables al mundo de los negocios, podría decir que el único documento que contiene un derecho es el título o valor, pues los cheques, las letras, ese tipo de documentos.
pero en general, pues digamos que nuestra tradición ha sido una tradición muy vinculada con la escrituralidad y con la formalidad de los documentos. Finalmente, pues digamos que es claro que en 1999, y es una, digamos, quiero hacer énfasis allí en que el desarrollo de las tecnologías de la información no era el suficiente para poder lograr este paso. Pero miren lo que hoy puede ocurrir. Lo primero que tengo que decir es que esto no es publicidad, ni mucho menos. La página que les estoy poniendo de presente, digamos, la estoy poniendo de presente es porque en los estudios que hemos hecho sobre entidades de certificación, este nos ha parecido un servicio muy interesante, sobre todo para el gremio con el que estamos hablando. La generación de firmas digitales, hoy en día, en el año 2020, se hace de una manera tan simple como abrir un perfil en una red social. Entidades como esta lo que generan es protocolos de información que permiten que los documentos que se suscriban por medio de correos electrónicos, por medio de plataformas de seguridad, por medio de cualquier plataforma web, hagan que los diferentes firmantes de un documento estén completamente identificados. Tanto sobre quién es el verdadero firmante del documento a través de la validación de su perfil, como la validez y confirmación del contenido del documento que no puede ser alterado posteriormente a su suscripción. Este tipo de servicios hoy en día son sumamente fáciles de acceder y de alguna manera son al final del camino más baratos que incluso la impresión. Nosotros estamos en una época en la que nos tenemos que preocupar por el medio ambiente. Hoy particularmente nos tenemos que preocupar por si podemos o no salir de nuestras casas. Tenemos que preocuparnos también por el costo de la operación y sobre todo por la eficiencia y agilidad en los negocios. Estas entidades de certificación, para este caso específicamente la generación de firmas digitales, evidentemente el servicio tiene un costo. Ahí me están escuchando. Y ahí. Un momento. Ahí me están escuchando.
¿Me están escuchando? Sí, listo, perfecto. Vamos a continuar. Parece que hubo un error con la plataforma. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan continuar viendo la presentación. Están viendo la pantalla, estamos todos conectados otra vez. Listo, perfecto. Muchas gracias y no se pasó. Esperemos que logremos continuar. Bueno, entonces, veníamos hablando de las entidades de certificación. Entonces, sobre el tema, pues digamos que lo primero que tenemos que decir es que una entidad de certificación lo que nos permite es crear firmas digitales. Estas firmas digitales, de nuestro interés, lo que buscan es que quieran acceder al servicio de contratación electrónica lo puedan hacer de una manera segura. Cuando hablamos de hacerlo de una manera segura, lo primero que tenemos que buscar es que nuestra firma del documento digital sea como lo establece la ley 527, una firma auténtica, integral y que no pueda repudiarse. ¿Qué quiere decir eso? Regálenme un segundo que me están diciendo que no me están escuchando. Ya voy a volver a retomar. Bueno, ya desconectamos todos los equipos adicionales a este. Vamos a ver si aquí mejora un poquito la comunicación. Vamos a intentar retomar. Entonces, hablando de firmas digitales, la autenticidad, la integridad y el no repudio son elementos fundamentales para que una firma pueda ser entendida como válida. Es decir, que si yo voy a firmar un documento por una vía digital, mi preocupación principal debe ser que tanto la firma que se deposite en el documento se entienda que es de la persona que quiso firmar, como que el documento firmado mantuvo su integridad aún después de suscrito. ¿Esto para qué? Para evitar que se puedan modificar las condiciones en las que se firmó el documento una vez la firma ha sido puesta en él. Entonces, esa es la firma digital, distinta de la firma electrónica. Cuando hablamos de firma electrónica, una suscripción de un documento que no ofrece niveles de seguridad. Ejemplo claro de una firma electrónica no válida. A usted le mandan el contrato de arrendamiento. Y en el contrato de arrendamiento usted debe poner su firma. Pero el contrato de arrendamiento se lo mandaron en Word. Luego usted pone la firma en Word, le toma una foto a su firma, la pasa al computador, la pone ahí en el espacio de su firma. ¿Y qué elemento faltaría allí? Faltaría el elemento que estábamos revisando anteriormente, que es la integridad. ¿Por qué? Porque aun cuando usted ha puesto la firma en el documento, si el documento está en Word, pues finalmente la persona que lo reciba podrá modificarlo y aún así imprimir el documento con su firma. Luego, no es un capricho por parte de la ley ni el legislador establecer que el documento firmado por firma electrónica tendrá dificultades para su validez y para su valor probatorio. ¿Por qué? Porque allí no entendemos que esté
completamente demostrada la voluntad del suscriptor. Entonces, aquí tendremos que hacernos una pregunta adicional. La pregunta sería, ¿cómo hago para que mis documentos electrónicos verdaderamente sean equivalentes funcionales? Es decir, que el documento electrónico valga lo mismo que vale el documento original en físico. Esos dos documentos tienen que llegar a un momento en el que sean exactamente iguales. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de su validez y desde la perspectiva de su autenticidad. Y entonces es aquí donde viene el ordenamiento jurídico y nos da una oportunidad. Primer requisito, que el documento que yo firmé lo pueda volver a ver posteriormente, como lo puedo hacer con el documento físico. Que el mensaje de datos que yo haya remitido aceptando o negándome o suscribiendo el acuerdo se haya recibido y se pueda mantener en la misma forma en que se remitió. Es decir, que haya exactitud en la información generada y recibida. Y tercero, que ese documento se conserve en ese documento se conserve toda la información que permita establecer que el origen y el destino del mensaje son los que nosotros hemos suscrito con fechas y horas específicas. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando yo le pongo la firma por escrito escaneada a un documento de un sistema como Word, lo que puede pasar es lo siguiente. Esto es lo que no es un equivalente funcional. Se parece mucho, pero no es el original. Definitivamente un documento, un contrato, un acuerdo de voluntades al que yo le ponga una firma escaneada con una foto y luego lo remita, se va a parecer mucho a este Messi de la izquierda, que definitivamente no es el de la derecha. Y si usted quisiera ir a ver a alguno de los dos, definitivamente no quisiera ver al de la izquierda. Ahora, entonces hay otra solución. La otra solución es la captura de pantalla. Y es que se nos ha convertido en un elemento bastante recurrente en las relaciones contractuales, porque ahora nuestra herramienta más ágil de comunicación es WhatsApp. Y con WhatsApp nos ocurre que todo lo que la gente nos dice, le hacemos una captura de pantalla y luego de que le hacemos esta captura de pantalla, lo que pretendemos es que lleguemos al punto en el que esa captura de pantalla nos sirva como si fuera el contrato o el acuerdo o la manifestación de la voluntad de mi contraparte. Entonces, Federico, te contesto al final. Entonces, al respecto, ¿qué ocurriría? Lo que ha dicho la Corte Constitucional en una sentencia muy reciente, que es del 10 de febrero del año 2020, es que las capturas de pantalla no son una prueba documental, que las capturas de pantalla lo que son es un indicio. Y la razón de ser de que una captura de pantalla no sea una prueba documental
a volver a probar. ¿Me están escuchando? Ahí está. Una no. ¿Aló? Ahí me están escuchando. Bueno, listo, vamos a intentar continuar, que ya nos falta poco. Me dice por aquí en otro lugar, entonces puede que podamos terminar. Eh, yo voy a apagar el video solamente para que ustedes puedan ver la presentación. De pronto con eso puede mejorar la conexión. Entonces les agradezco, me disculpen por quitar el video, pero creo que va a ser lo más eficiente. Listo, entonces voy a continuar. Nos quedamos cuando estábamos hablando, nos quedamos cuando estábamos hablando de... No, no nos está dando. Espérate, yo le apago los videos a todos. Para todos, continuar. ¿Me están escuchando? Bueno, esto está un poquito difícil. Vamos a intentar terminar y les pido mil disculpas, pero el internet parece que me está fallando un poquito. Nos quedamos en las capturas de pantalla. Cuando hablamos de las les estaba diciendo
Les pregunto, ¿ahí me están escuchando? Bueno, me estoy conectando desde el internet de mi celular. Puede ser que la red de UNE esté en general mala, entonces yo voy a intentar hacerlo por la red de mi celular y vamos a ver si logramos terminar. Yo igual estoy aquí pendiente de que ustedes sí me estén escuchando para poder terminar la charla. Entonces, cuando estábamos hablando de las capturas de pantalla, estábamos diciendo que las capturas de pantalla han sido últimamente nuestra mejor herramienta para dejar constancia de los acuerdos a los que llegamos con las personas. Generalmente lo hacemos porque lo que nos interesa es dejar cualquier prueba, por lo menos, digamos, una prueba por lo menos superficial de que hicimos un acuerdo con otra persona. Esa prueba que nosotros pretendemos dejar de manera superficial, la hacemos a través de un pantallazo y ese pantallazo que tomamos, generalmente creemos que es nuestra mejor herramienta para demostrar que un acuerdo existió. Al respecto, la Corte Constitucional, en una sentencia de apenas hace un mes y medio, de febrero del 2020, dijo que las capturas de pantalla no eran una prueba, que no podríamos entender que un contrato de arrendamiento, de compraventa, de cualquier contrato celebrado entre dos partes, tomado en un pantallazo de WhatsApp, fuera una prueba suficiente de la existencia de un acuerdo. Y lo dijo ¿por qué? Pues porque todos sabemos que usted puede de muchas formas falsificar una conversación de WhatsApp, eliminando mensajes, cambiándole el nombre del contacto a la persona con la que está hablando y creando allí una, digamos, una defraudación de un tercero. Pues les pongo el ejemplo, usted le cambia el nombre a un compañero de trabajo y le pone el de otro y tiene una conversación con él y en la pantalla de su celular se verá la conversación con una persona que usted nunca habló. Entonces, digamos que el análisis de la Corte en esta sentencia es: no es posible decir que se trata de un contrato probado cuando definitivamente no hay allí un elemento claro de demostración de autenticidad. Y cuando habla la Corte Constitucional sobre la verdadera prueba digital, dice que la prueba digital se compone de dos elementos, que son los que están viendo en la pantalla. Uno, un elemento material, que es el dispositivo en el que la prueba se ve. Y dos, que el documento que usted pretende aprobar debe ser visible dentro de ese dispositivo, es decir, que tiene un elemento material y uno inmaterial. Entonces, ¿esto qué nos permite concluir? Que en gran medida, si parte de su deseo es probar que una conversación de WhatsApp existió, yo le recomendaría que no tome un pantallazo y luego lo imprima porque finalmente no va a tener una gran prueba allí. Pero lo que sí podría es tener un indicio de que eso pudo haber pasado. Es decir, el juez podría llegar a decir, ah, bueno, es probable que esto haya ocurrido, pero no estará completamente seguro. Adicional a eso, en Colombia, cuando salió la ley 527 de 1999, la norma que establecía la validez de las pruebas en Colombia era el Código de Procedimiento Civil, una norma que fue cambiada en el año 2012. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque resulta que en materia de pruebas, esa ley 1564 del 2012, que fue la nueva norma que habla del procedimiento en las acciones judiciales y que nos habla de la prueba, nos dice
que los mensajes de datos se analizan como cualquier documento. Entonces allí tenemos una conclusión importantísima. La conclusión es que el mensaje de datos sí es un documento, que se analiza igualito al documento, que su eficacia jurídica es la misma, siempre y cuando este mensaje de datos tenga los elementos de exigencia que se le exigen para la autenticidad de cualquier documento. Entonces, al respecto, el mismo Código General del Proceso, que es esa norma de la que les vengo hablando, que ritúa los procedimientos judiciales en Colombia, dice que en el artículo 244, que un documento es auténtico cuando exista certeza de la persona que lo ha elaborado, manuscrito firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se le atribuye el documento. Entonces, aquí hay otro elemento. Si lo que yo puedo hacer para que mi documento electrónico, mi contrato de arrendamiento, mi contrato de promesa de compraventa, mi contrato de cualquier otra, el de corretaje, el contrato de comisión y cualquier otro que yo haya celebrado, sí tenga los elementos que me permitan luego exigir el cumplimiento del contrato, lo que tendré que hacer es elaborarlo, remitirlo por un mecanismo válidamente aceptado y que su suscripción se haga por medio de firma digital, es decir, con los protocolos de los que venimos hablando. Y digamos que esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Cuando Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que fue, digamos, nuestro primer acercamiento a los tratados de libre comercio con un Estado ya, digamos, con una economía muy superior a la nuestra, gran parte del deseo del Estado norteamericano era poder celebrar sus acuerdos sin que fuera necesaria la presencia de las partes en el mismo lugar, porque definitivamente para un tratado de libre comercio esto sería muy costoso, muy poco eficiente, muy difícil de sobrellevar. Entonces, en el Tratado de Libre Comercio que el Estado colombiano suscribió con Estados Unidos, se dice lo siguiente: ninguna parte podrá adoptar o mantener legislación sobre autenticación electrónica que a. prohíba a las partes una transacción electrónica, determinar en una forma mutua los métodos apropiados de autenticación para dicha transacción, o b. que impida a las partes tener la oportunidad de establecer ante las instancias judiciales o administrativas que la transacción electrónica cumple con cualquier requerimiento legal con respecto a la autenticación. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que al Estado colombiano le interesa que las transacciones electrónicas se den de una manera eficiente y válida, porque de lo contrario todos nuestros negocios con extranjeros serían una grandísima dificultad y seríamos un Estado poco eficiente. ¿Esto cómo nos va a impactar en el mundo de los inmobiliarios, de las transacciones no internacionales sino nacionales? En el mundo de la generación que tuvo que vivir el aislamiento por un virus inesperado. Esto nos va a impactar de la siguiente manera. Todos nosotros debemos empezar a explorar, esto a modo de recomendación, los medios tecnológicos que nos permitan, primero, suscribir y segundo, notificar nuestras comunicaciones, las variaciones en nuestros contratos y las suscripciones de los mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer ante las entidades de certificación. Las entidades de certificación son
básicamente estas entidades de las que hablábamos, que tienen una página web en la que usted se loguea, ingresa y allí, junto con su contraparte, establecen que firmaron un contrato tal día, tales personas, en tales condiciones, y el contrato se queda inamovible, y esa validación matemática que hace un algoritmo que nos permite establecer que ese documento es auténtico y fue firmado por las personas que dijeron haberlo firmado, es tan válido como la autenticación de un notario. Es exactamente igual. Y estoy haciendo esta afirmación por todo lo que he venido diciendo durante los últimos 50 minutos. Y es que claramente esta situación nos ha llevado a ver la perspectiva de la digitalización de nuestros negocios de una manera más clara. Si ahorita no tenemos forma de hacer autenticaciones en notaría y no tenemos forma de celebrar acuerdos, pues esta podría ser una gran herramienta. Lo segundo es que cuando ustedes en el sector en el que se mueven tengan que hacer una notificación, hablemos de una variación en el canon de arrendamiento, pues que en este momento no podemos hacerlo, pero en el futuro. Una terminación de un contrato, una solicitud, una información que se requiera, pues digamos que tendríamos la oportunidad de hacerlo mediante un correo electrónico certificado. Aquí quiero tocar un punto muy interesante, y es que el correo físico ha dejado de ser una herramienta eficiente. ¿Por qué? Porque cuando usted necesita remitir una notificación judicial para que se le termine un contrato, o porque se incumplió un contrato, o porque se va a iniciar un proceso de cobro jurídico o prejurídico, lo normal es que usted elabore un documento, lo imprima, lo firme, lo lleve a una entidad de mensajería. Esta entidad le dice: yo le recibo, pero empiezo a repartir mañana, si va para otra ciudad me demoro tantos días, etcétera, etcétera, con la posibilidad de que el mensajero que hayan encargado para esa entrega toque la puerta, si es que la encuentra, y si no la encuentra, pues que le ponga un avisito, la dirección no existe, y se la devuelvan, o que toque la puerta y la persona que va a recibir le diga: aquí no vive ese señor. Entonces, digamos que esa manera de notificar decisiones contractuales o negociales por medio de notificaciones físicas, digamos que tendría una grandísima dificultad respecto de esta nueva forma de notificar. A los que me están haciendo preguntas, vuelvo y les repito, yo les respondo al final. Al final les respondo todas las preguntas que sean posibles, porque si las siguen escribiendo, pues yo no las voy a leer en este momento porque estamos en la conversación. Entonces, ¿qué podemos notificar por correo certificado? Usted debe en sus contratos siempre establecer la posibilidad de la notificación electrónica y que su contraparte le diga cuál es el correo electrónico en el que recibirá las notificaciones. Las entidades de certificación lo que hacen es remitir una constancia de entrega al destinatario diciéndole: su correo electrónico fue entregado a esta dirección, sí lo recibió y lo abrió a tal hora. Eso les va a permitir a ustedes, primero, ahorrar tiempo, y segundo, ahorrar muchísimo dinero en el tema de notificaciones, sobre todo las que tengan que mandar por estos días. Pueden empezar a hacer una prueba piloto con esta circunstancia, y muy probablemente la prueba va a ser exitosa si tenemos mente abierta. Finalmente, cuando usted vaya a buscar una entidad de certificación, busque una entidad que tenga el respaldo suficiente para que el servicio que presta sea lo suficientemente eficiente. Y finalmente, el mejor consejo que cualquier persona le podría dar en el paradigma negocial respecto a esta oportunidad es: no tenga miedo. Créame que la suscripción y la elaboración y la realización de documentos electrónicos en Colombia es válida
y hay forma de probar y de hacer valer esos documentos ante un juez. Muchísimas gracias. Esto era lo que yo tenía para decirles. En este momento voy a mirar, digamos, en primera instancia, las preguntas que me han hecho por el chat. Y luego, los participantes que quieran levantar la mano, pues con muchísimo gusto. Entonces, voy a leer aquí las preguntas. Tengo 4 aquí al final que logro ver. Las voy a leer y se las voy a preguntar. Y se las voy a responder, perdón. Brian, listo. Deja la mano levantada que ya te voy a dar la palabra. Estoy leyendo la pregunta que hace Héctor. La pregunta de Héctor es la siguiente. ¿La firma digital de un contrato de arrendamiento es válida para un juez? Y esta firma debe ser ante una empresa certificada. ¿Cuáles son? Bueno, lo que te estaba diciendo, Héctor, es que sí es válida la firma ante el juez siempre y cuando se haga por medio de una entidad certificadora de firmas electrónicas. ¿Cuáles son? Hay un montón, hay muchísimas opciones. Yo en la presentación les ponía un ejemplo, el ejemplo de Certicámara. Pero hay entidades, sobre todo las empresas de mensajería, que se han dado cuenta que estas nuevas tecnologías van a empezar a desplazar la mensajería física del mensajero y del señor llevando la carta a la casa y de la notaría y no sé qué. Entonces muchas de las empresas de mensajería han empezado a trasladar sus servicios a los temas tecnológicos. Ejemplo claro, Servientrega, para efectos del mercado nacional. Ejemplo claro, el que les ponía de Certicámaras. Entonces, digamos que esas podrían ser unas entidades en las que uno podría explorar esas oportunidades de buscar formas distintas de hacer los negocios y probablemente tendría un buen resultado. Ana pregunta que si yo le recomendaría alguna. Pues mire, yo de recomendarle puntualmente no, pero lo que sí sé es que hay muchas. Algunas son plataformas que te dan pruebas gratuitas, algunas otras plataformas que son completamente gratuitas, pero no son nacionales. Lo que yo les recomiendo es que, digamos, se tomen un tiempo para buscar en Google ese tipo de espacios y pongan entidades que le pongan firma certificada a sus documentos y seguramente van a tener un montón de opciones. Pregunta Adriana. Con la contingencia actual, vamos a requerir firmar muchos acuerdos y transacciones, pero las personas no pueden firmar de manera presencial. ¿Cómo podemos darle trámite a estos acuerdos firmando desde sus casas por la imposibilidad de salir? Lo que quiero decirte, Adriana, sobre el tema es que gran parte de las posibilidades es que ustedes empiecen a remitir correos electrónicos certificados, que lo pueden hacer, como les digo, a través de estas plataformas que acabo de denunciar. Y ante el contrato, mi recomendación es monten sus contratos en las plataformas de las entidades de certificación, díganle a la contraparte que se meta a esa misma página, que se mete mediante un link exactamente igual a como entraron a esta reunión y allí se genera la firma. Voy a darle la palabra a Brian, que me hizo una pregunta, y sigo respondiendo las preguntas del chat. Brian, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. No, yo creo que ya con lo último que acabaste de responder ya me resuelve la duda. Era que cómo hacía la otra parte para firmar. O sea, uno se registraba, creaba el documento, pero entonces cómo garantizaba la firma de la otra persona. Pero ya acabas de mencionar que uno le manda el link. Yo creo que Igual, Brian, te agradezco mucho la pregunta porque eso también me permite, digamos, decir algo que de pronto no lo había dicho claramente, y es que cuando usted entra a una entidad de certificación, la entidad de certificación le va a pedir información suya como si usted estuviera entrando a Facebook o a Instagram. Le va a decir quién es usted, cómo se llama, deme su correo, no sé qué, un montón de datos, y luego muy probablemente le va a pedir una autenticación en el sistema. Esa autenticación en el sistema le va a permitir a la contraparte también certificar que es ella.
y a usted al final le va a llegar un documento en el que le certifican que esa persona que tiene ese correo electrónico, que tiene un usuario, que tiene un número de celular tal, fue la que firmó ese documento. Y eso va a tener abajo digamos, un resultado de una operación matemática que es única y que al final es como una especie de código de barras que le permite a usted ir ante un juez, imprimir ese documento y decirle, este señor había firmado y ese documento es auténtico. Digamos que esa sería una adicional a la respuesta. Muchas gracias, doctor. Y qué pena, hay otra pregunta ya que me surge. Y es, uno paga la suscripción con esa entidad, digamos, ese documento ya queda respaldado. Si yo en algún momento dejo de pagar esa suscripción, igual puedo seguir accediendo al documento. Sí, claramente sí, Brian, y esa es buena pregunta porque no es que la entidad de certificación se vuelva dueña del documento. Eso sería equivalente a decir que si yo estoy acostumbrado a ir a una notaría y no vuelvo, los documentos que firmé en esa notaría no serían válidos. La respuesta es sí. Yo, si dejo de pagar, igual mis documentos ya están certificados. Por aquí hay otra pregunta de Mariluz. Yo creo que es la misma Mariluz que me hizo la pregunta por escrito, entonces le voy a dar la palabra. Mariluz. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Pero espérate, Mariluz, tienes un retorno, le tienes que bajar el volumen a los elementos que tengas cerquita. Sí, ya. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta sí, exactamente. Tenemos un caso especial de una venta y el comprador que venía con, son dos compradores, padre e hijo, y viajaban pues de una ciudad diferente a Medellín y el vuelo fue cancelado, fue cuando empezó la crisis mayor del COVID, pero ya la vendedora había firmado y había pagado todos sus gastos. Yo sé que se dispone de 2 meses, pues a partir de la fecha de la firma de esta persona, pero teniendo en cuenta la mitigación y que no sabemos lo por venir, quisiera saber si esta firma digital aplica para este tipo de procedimientos y si de pronto tiene conocimientos y si estas entidades pues notariales la han tenido en cuenta. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Mariluz, y te la respondo de la siguiente manera. Las firmas digitales están autorizadas para los documentos entre particulares cuya situación no sea la de suscribir un documento público. ¿Por qué? Porque las notarías, digamos, la compraventa de inmuebles como tal, se genera necesariamente por escritura pública. Al ser un contrato que necesariamente va vinculado con una escritura pública, las plataformas digitales aún no han sido aceptadas por los notarios y por la Superintendencia de Notariado y Registro. Básicamente porque sería, si la Superintendencia de Notariado y Registro acepta que los documentos notariales se firmen de manera electrónica, pues lo que vamos a terminar generando es que los notarios se queden sin trabajo, que a mí no me parece pues ni bueno ni malo, me parece que puede llegar a ser una situación que se presente en el futuro, pero a hoy, digamos que mi respuesta jurídicamente para ti, Marilu, sería, primero, no se puede firmar la escritura pública por medio electrónico, pero tampoco se puede considerar que no haber firmado sea un incumplimiento del contrato, porque la imposibilidad de firmar no se generó por una causa, digamos, atribuible al suscriptor pendiente de firmar. Entonces yo estaría pues preocupado por la continuidad del negocio, pero finalmente el incumplimiento, creería yo, no se va a dar. Bueno, voy a seguir aquí leyendo las preguntas. Con los correos electrónicos pasa lo mismo que con las capturas de pantalla. Andrés hizo esta pregunta, que si con los correos electrónicos pasa lo mismo que con las capturas de pantalla. Teóricamente sí. El correo electrónico impreso que se lleva ante un despacho judicial tiene, digamos, dos riesgos. El primer riesgo es que se genere
interpretación judicial en la que el juez diga ese documento no es necesariamente el correo electrónico que se mandó, porque no hay una certificación específica de quién es el destinatario y de quién es el receptor. Entonces, en ese punto yo diría, es mejor que cuando vamos a mandar un correo electrónico que tenga una decisión importante, se haga por medio de correo certificado electrónico, que también hay plataformas para eso, como se lo decía ahorita. Digamos, aquí Alberto Correa pregunta si hay otras entidades. Yo, pues, digamos que no quiero hacer publicidad, pero nosotros hemos trabajado mucho con las de Certicámaras y con las de Servientrega. Hay otras también, las empresas de mensajería, como les decía, y algunas empresas de tecnología como, digamos, más como aplicativos que han tenido distintas maneras, pero pues digamos que hay muchas opciones. Aquí tengo también una pregunta de Clara, en la que me dice cuál es la entidad de certificación a la que se refiere, cómo es el proceso de firma digital y ante quién se realiza. No, mire, quiero ser claro con esto. El proceso de firma digital no es que usted tenga que ir donde nadie. No es que usted tenga que ir y pedirle permiso a ninguna entidad para firmar un documento electrónicamente. Lo que tiene que hacer es cumplir unos requisitos. Y esos requisitos los cumple siempre y cuando usted tenga la tecnología suficiente para hacerlo. Es decir, usted puede seguir firmando sus documentos de manera física, pero también lo puede hacer de manera electrónica. Es una situación facultativa. Y si usted decide hacerlo de manera electrónica, pues tiene que cumplir unos requisitos. Los requisitos son la autenticidad y que el documento no pueda ser falseado en un futuro. Luego, no es que haya que hacer un proceso ante ninguna autoridad para pedir una autorización. Usted simplemente empieza su decisión y la empieza a ejecutar. Y la siguiente pregunta de Clara era, ¿me podría explicar, por favor, cómo se puede aplicar propiamente la firma digital sin pagar? Lo que yo le estaba diciendo es que hay algunas entidades que le permiten a usted realizar firmas como a modo de prueba, ¿cierto? Entonces usted se inscribe en alguna de las plataformas, hace el ensayo y ellos le permiten hacer 2, 3 firmas sin pagar. Luego le van a cobrar. Pero si usted analiza el costo de esas firmas digitales respecto de cuánto se gasta usted imprimiendo, mandando a la persona que vaya a firmar, yendo usted misma, pagando las autenticaciones y demás, es muy posible que la firma digital sea mucho más barata que la firma física. Otra pregunta que hay aquí la pone Juli Castaño, dice, tengo una duda, o sea que sí o sí las empresas deben acceder a la certificación, perdón. Certificación de firmas digitales, ¿y qué pasa cuando las plataformas son gratis por un tiempo? ¿Qué pasa con los contratos que se subieron en dichas plataformas? Mire, no. Recuerden esto, el contrato es de ustedes. Juliana pregunta, ¿qué pasa con ese contrato que se firmó en una plataforma gratuita? No, pues digamos que aquí el tema no es si es gratuito o es pagado. Aquí el tema es que uno tiene que tener claro que el contrato es de nosotros. El contrato de nosotros tiene un propietario que es la persona que lo realizó. Lo único que hace la entidad es certificarlo. Luego usted lo baja en su computador y lo guarda en un archivo como guarda cualquier documento en PDF. Pero ese documento viene con una certificación de la entidad certificadora que usted puede consultar. Además, usted lo puede volver a consultar frente a esa plataforma donde hizo la autenticación, y aún así usted no sea cliente de ellos, pues ellos le dejan ver el documento. Bueno, voy a responder las últimas 2 preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Voy a responder la pregunta de Brian, si tengo un valor, pues eso depende de la cantidad de suscripciones que usted haga.
Pablo pregunta, si por ejemplo se quiere suscribir un contrato de arrendamiento y el deudor solidario le entrega los datos a un tercero y éste suscribe la firma por este, cuando haya un incumplimiento del arrendamiento y se lleve ante los estrados judiciales y el deudor solidario alegue que no firmó el documento, ¿qué pasaría con este documento? ¿Cómo podría determinar que el deudor solidario era el que realmente se quería obligar o no la persona que firmó? Esa es una pregunta muy del caso, Pablo, y yo se la respondo de la siguiente manera. Todas las normas legales están basadas en el deber ser. Es decir, la norma no está pensada en la circunstancia de un posible defraudador de terceros, porque ese mismo efecto que se produce en el ejemplo que usted pone, se produce cuando usted le presta la cédula a alguien que se parece mucho a usted y si en la notaría no hay biométrico, la persona pasa. ¿Qué es lo que hacen las entidades de certificación para intentar garantizar que esas cosas no pasen? Se generan, digamos, mecanismos de validación de la autenticidad de la persona a través de, primero, correos electrónicos, segundo, claves, tercero, mensajes de texto a los celulares, donde cada persona, cada vez que vaya a firmar un documento, tenga que tener cada uno de esos elementos. Tal cual ocurre con las claves dinámicas de los bancos, con los tokens, ¿cierto? Digamos que ya en el evento en el que una persona le haya entregado toda su información a un tercero para que ese tercero firmara por él, ya el problema no va a ser si es legal o no es legal el cobro que se hace de esas obligaciones, porque lo que tendrá que ser es que se inicie una acción por parte de ese deudor solidario contra quien falsificó su voluntad, pero no contra la persona que de buena fe suscribió un contrato y ante el incumplimiento lo está cobrando. Entonces, en mi opinión, la posibilidad de falsear cualquier cosa existe. En firmas digitales es muy difícil, pero si alguien lo hace, pues ese alguien tendrá que asumir la responsabilidad de haberle entregado sus datos a un tercero. Y si no lo hizo, sino que lo hackearon, pues tendrá la posibilidad de demostrar que lo hackearon para poder eximirse de esa responsabilidad. Voy a responder esta última pregunta, que es la de Augusto. La firma digital no se presta para facilitarle las cosas a los arrendatarios falsos. Pues, en mi sentir, yo no creo que la firma sea el elemento que nos lleva a tomar la decisión de celebrar o no celebrar un contrato. Yo siento que cuando un arrendador va a tomar la decisión de arrendarle o no un inmueble a un arrendatario, pues lo hace a través de una validación, por ejemplo, de sus antecedentes crediticios, de su capacidad de pago, lo hace incluso estudiar por parte de la aseguradora, hace un montón de gestiones previas. Es muy difícil que luego de haber hecho todas estas gestiones previas de estudio y análisis del arrendatario, resulte que ese arrendatario no existe. Porque finalmente la firma no va a determinar si el arrendatario existía o no, porque igual con firma física, el mismo falsificador le firmaría y no habría pues gran diferencia. Entonces, yo siento que no, la firma digital no se presta para eso. Yo siento que todos los avances tecnológicos en la historia de la humanidad han tenido cierta resistencia por parte de nosotros y está bien, no, eso no tiene nada de malo, pero cuando se creó la primera sociedad anónima en la que el capital que respondía era el del negocio y no las personas, pues finalmente esas personas no respondían y ya. Y todos pensamos, se va a acabar el mundo porque si una empresa se quiebra nadie me responde. Y hoy en día las sociedades anónimas son el paradigma del mercado de la bolsa de valores y son las sociedades más grandes que hay en el país. Entonces, digamos que al respecto yo creería que no. Les agradezco mucho a todos. Espero pues que les haya sido de utilidad y les deseo que sus familias y ustedes estén bien en el confinamiento. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.